No te vi. Bueno. Voy a dejar esto un minutito ya. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el módulo 2 primero? ¿Ninguna? Todavía no comencé porque estoy atrasada. Bien. Bueno, el módulo 2 se trata de las estructuras de las organizaciones. Ya les voy a compartir pantalla para que veamos un PowerPoint sobre el módulo 2. Y vamos a hacer, a ver, compartir módulo 2. Ahí está. Y esto lo quiero llevar para otro lado. Ahí, para que yo pueda agrandarlo. Ahí está. Bien. Entonces, el módulo 2 se trata de la estructura y el diseño organizacional. Una estructura, dice, es la distribución formal de los empleos dentro de una organización. Cuando los gerentes desarrollan o cambian la estructura, participan en el diseño organizacional, que es el proceso que involucra decisiones sobre 6 elementos claves: la especialización del trabajo, la departamentalización, la cadena de mando, amplitud de control, centralización y descentralización, y formalización. Quiero pasar y no me deja pasar. Bien, acá tenemos, ya lo voy a pasar, y antes les voy a dar una explicación sobre esto. Acá tenemos la diferencia entre la estructura organizacional y el diseño organizacional. Acá lo dice. Porque el diseño organizacional se refiere al proceso de, de nosotros elaborar nuestra propia estructura. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a elaborar nuestra propia estructura? Tomando decisiones sobre los 6 elementos que enumera acá. ¿Sí? Y ahí vamos a tener entonces una estructura para una organización específica. ¿Y qué es lo que buscamos nosotros con realizar una estructura en el diseño organizacional? Buscamos que nuestra organización sea eficiente, ¿sí? Y efectiva. ¿Recuerdan lo que era la eficiencia? ¿Recuerdan lo que era la eficiencia? Siempre la eficiencia está dentro de lo que serían los conceptos de todo lo que estamos estudiando, ¿sí? De toda la materia. A ver, no sé cómo puedo pasar porque no me deja. Escape, vamos a ver si escapando. Voy a dejar de compartir. Voy a hacer de nuevo. Bueno, ustedes lo ven así, ¿cierto? Yo lo voy a ir sacando así, lo voy a ir pasando. Sí, se lo ve. Esta ya es otra placa. Esta es otra placa, sí. Lo que pasa es que yo cuando pongo en la pantalla completa, no me deja pasarla, no sé por qué. Ahí se ve igual, ¿cierto? Bien, esos 6 elementos que nombramos anteriormente serían
Acá tenemos la definición de cada uno en forma sintética. La especialización del trabajo, que sería el grado en que las actividades de una organización se dividen en tareas separadas. Y la departamentalización, ¿sí? Ay, tengo un problema con la computadora, no sé qué le está pasando. Y la departamentalización, que es la agrupación de las tareas comunes para coordinar, y podemos agrupar las tareas según las funciones desempeñadas, como por ejemplo departamentalización funcional, también según la línea de productos, que es la departamentalización de productos, según el territorio o geografía, la departamentalización geográfica. Entonces, estos dos conceptos, los primeros, la especialización del trabajo y la departamentalización, están unidos. ¿Por qué? Porque la departamentalización ocupa lo que sería la especialización del trabajo. Se tiene que agrupar las tareas de manera homogéneas o comunes. Y ahí se forma la departamentalización. Luego tenemos la cadena de mando, la amplitud de control y la centralización y descentralización. Esos tres conceptos estarían también relacionados unos con otros. ¿Por qué? Porque lo que sería la centralización y descentralización, que sería, es el grado en el que la toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización. ¿Qué quiere decir esto? Una organización es muy centralizada si el poder de decisión está en una sola persona o en pocas personas dentro de una organización. Y descentralización es cuando el poder de toma de decisiones está más repartida en toda la organización. ¿Sí? Y luego, eso tiene que ver con la cadena de mando. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, si soy el dueño de una organización o director general, delego algunas tareas a uno o varios subordinados, estoy dándole la autoridad y estoy, o sea, iniciando una cadena de mando, ¿sí? Entonces, y a la vez, si yo estoy delegando, estoy descentralizando, ¿sí? Lo que sería la toma de decisiones. Entonces, por eso decimos... Señora, Hola. hola, mi mami ya viene. Bueno. Es que yo también tengo Meet. Bueno, se nota que estás bien. Bien, bien con el tema del Meet, de las clases virtuales. Bueno, ya viene. Lo mismo yo voy a continuar. Vos escuchá y silenciate. Ahí está. Y acá ¿quiénes somos? ¿Somos nosotras dos nada más? ¿O tres participantes? Sí está. Bien, entonces continúo. Acá estoy, profe. Ahí está, sí. Tu hija me decía. Sí. Sí. Sí, ha venido mi hija a decir, es que lo que pasa es que se le había caído a ella, está haciendo Meet. Y le digo, ya voy, y me dice, yo le voy a avisar a tu señorita. En mi vida. Bueno, estaba entonces que la centralización y descentralización tenía que ver con la cadena de mando, porque cuando ya empezamos a delegar, a ser más descentralizada la organización, empezamos a obtener cadena de mando, ¿sí? ¿Por qué? Dice que tiene relación, acá vuelve a decir que tiene relación con los conceptos de autoridad, responsabilidad y unidad de mando. ¿Por qué dice que tiene relación la cadena de mando con los conceptos de autoridad y responsabilidad? Porque, por ejemplo, cuando nosotros delegamos alguna tarea a algún subordinado nuestro, tenemos que, ahí estamos dándole autoridad a esa persona, ¿sí?
¿Y en qué sentido tiene relación con responsabilidad? ¿Por qué? Porque digamos, porque tiene que asumir la responsabilidad por el cargo que se le dé. Exactamente, pero la responsabilidad también sigue siendo del jefe, ¿sí? También, ¿sí? O sea que en realidad el mayor responsable sería el jefe. ¿Mm? Bien, y luego tenemos la amplitud de control, que se refiere a que una organización puede llegar a tener una amplitud de control más grande o más pequeña. ¿En qué sentido? Que puede, dice, número de empleados que un gerente puede dirigir de manera eficiente y eficaz. O sea, puede ser una amplitud de control de 5 subordinados o 10, y eso va a depender de si hasta qué número es eficiente y eficaz esa amplitud de control, ¿sí? Una vez que ya pasamos la eficiencia y no la estamos logrando, tenemos que ver y controlar nuevamente cuál sería la amplitud de control que conviene. Bien, ahora vamos al segundo, al tercero. ¿Cuáles son las decisiones sobre el diseño organizacional? Las organizaciones no tienen las mismas estructuras. Una empresa con 30 empleados no se ve como una con 30.000, dice. Pero incluso las organizaciones de similar tamaño, no sé si dice así porque yo lo tengo tapado, las organizaciones de tamaño comparable no tienen necesariamente estructuras similares. Lo que funciona para una organización puede no funcionar para otra. Por eso decía recién que nosotros tenemos que hacer un diseño organizacional de acuerdo a las características que tiene nuestra empresa. ¿Por qué? Porque no todas las organizaciones, por más que sean similares, ¿sí? O comparables, no tienen necesariamente las mismas estructuras, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Seguimos. Existen dos modelos genéricos de diseño organizacional. Dice que tenemos el mecanicista o tradicionales y el orgánico y contemporáneo. ¿Cuáles serían las características del mecanicista o tradicionales? Tienen un alto grado de especialización, ¿sí? O sea que las tareas están bien, tienen muchas divisiones en las tareas de trabajo. La departamentalización es rígida, quiere decir que no podemos flexionarlas, depende la circunstancia, es rígida, quiere decir no se cambia, ¿sí? Y la cadena de mando es definida, dice las amplitudes de control reducidas, o sea que tienen muy poquitos empleados subordinados, la centralización es muy centralizada la organización. ¿Por qué? Porque tiene el poder de decisión, lo tiene una o pocas personas dentro de la organización, y un alto grado de formalización. Eso de formalización no lo tocamos recién, y ¿qué quiere decir? La formalización, acá abajo está en el último punto, que dice que es el grado en el que los trabajos están estandarizados. La existencia de normas y procedimientos que guíen el comportamiento de los empleados y lo que deriva al bajo poder de decisión. O sea que está todo, la formalización son aquellas empresas que están todo normalizadas, ¿sí? Y están guiadas por las distintas reglas que puede tener una organización. O sea que no hay, es lo que dice la formalización, y no hay ningún poder de decisión o bajo poder de decisión. Es lo que es, y nos tenemos que atener a lo que está
ya como norma, ¿sí? Por eso es que acá, repito, dice que es la existencia de normas y procedimientos, acá abajo, donde estoy leyendo formalización, existencia de normas y procedimientos que guían el comportamiento de los empleados. Entonces, como ya está estipulado, ya está normalizado todo, lo que pasa es que se deriva en el bajo poder de decisión. Bien, entonces, por eso decíamos que una de las características de las organizaciones mecanicistas o tradicionales tenían un alto grado de formalización. Y luego tenemos las orgánicas y las contemporáneas. ¿Qué dice? ¿Qué característica tienen? Equipos interfuncionales, o sea que se relacionan entre los equipos integrados por varios niveles jerárquicos, ¿sí? O sea que es como una mezcla lo que hay, no está tan esquematizado en una formalización la empresa, sino que ya hay una comunicación mucho más amplia entre todas las personas que están dentro de la organización, ¿sí? Por eso se habla de equipos, ¿sí? Luego tenemos libre flujo de información, justamente por el tema de lo que ya son equipos, se los consideran como equipos, y amplitudes de control extensas. ¿Por qué? Porque es como que ya no se necesita tanto control, porque todos, al ser un equipo, todas las personas, al ser un equipo, todos ya tienen su función estipulada ya, de por sí. Luego tenemos la descentralización, o sea, ya son organizaciones descentralizadas, y una formalización escasa. ¿Bien? Entonces vamos a ver la cuarta placa, cuáles son los diseños organizacionales tradicionales, cómo se llaman. Tenemos la estructura simple, la segunda la estructura funcional y estructura de divisiones. Y luego tenemos los diseños organizacionales contemporáneos, que sería la estructura de equipo, estructura de proyecto de matriz, estructura sin límites y estructura de organización que aprende. Bien, como podemos ver más o menos, o sea, en los diseños organizacionales tradicionales, tenemos mucho la presencia de la estructura formalizada, ¿sí? Bien normalizada y reglada. ¿Cómo sería la comunicación vertical y la comunicación horizontal, que sería la coordinación de las tareas? Entonces, una estructura simple, a ustedes acá tienen, que es una estructura, es un diseño organizacional con escasa departamentalización, amplitud de control extensas, autoridad centralizada en una sola persona y poca formalización. Casi todas las organizaciones empiezan como emprendedoras, con una estructura simple integrada por propietarios y empleados. Entonces, lo que dice acá es que las estructuras simples son más bien las que son de forma piramidal, pero chata, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay casi departamentalización. ¿Por qué? Porque es una empresa que recién se está iniciando. ¿Sí? Entonces, generalmente tenemos el dueño o el propietario, y después tenemos todas las personas o los operarios que trabajan en la organización. Después tenemos la estructura funcional. La estructura funcional ya tiene que ver con todas las departamentalizaciones que existen, que ustedes tienen detallado en el módulo, ¿sí? Es un diseño organizacional que agrupa especialidades
ocupacionales similares o relacionadas. Es el enfoque funcional hacia la departamentalización aplicada a toda la organización. Entonces, ya comenzamos ahí a tener en las estructuras funcionales todos los distintos tipos, depende de la que nos convenga a cada uno, de departamentalización. Y luego tenemos de estructura de divisiones, que también tienen relación a las estructuras funcionales, pero ¿cuál es la diferencia con la estructura de divisiones? Son las empresas que tienen muchos negocios en distintas partes, son separados, ¿sí? Entonces, en ese caso, la estructura se denomina de divisiones. Y lo que dice acá es que la estructura de divisiones es una estructura organizacional integrada por unidades o divisiones de negocios separadas. En este diseño, cada unidad o división posee autonomía relativamente limitada, con un gerente de división responsable del rendimiento y que tiene autoridad estratégica y operativa sobre su unidad. Bien, en cuanto a los diseños organizacionales contemporáneos, que tienen las estructuras de equipo, bueno, habíamos dicho que estos diseños por lo general no tienen una estructura tan separada por departamentos, ¿sí? Es más bien más libre. Entonces, ¿por qué? Porque no hay funciones específicas. Por ejemplo, en la estructura de equipo, dice que es una estructura en la que toda la organización está integrada por grupos o equipos de trabajo. Ya les voy a buscar, ahora si tengo tiempo, les voy a buscar imágenes sobre este tipo de estructuras para que lo vayan viendo un poquito más gráficamente y lo comprendan mejor. Luego tenemos la estructura de proyectos de matriz y, bueno, en este caso la matriz es una estructura que asigna especialistas de diferentes áreas funcionales para trabajar en proyectos, los cuales regresan a sus áreas cuando el proyecto concluye. La estructura de proyectos es aquella en la que los empleados trabajan continuamente en ellos. Al terminar un proyecto, los empleados pasan al siguiente. Bien, luego tenemos las estructuras sin límites. No está definida ni limitada a márgenes artificiales horizontales, que serían los departamentos. Verticales, que serían los niveles jerárquicos o externos. Incluye los tipos de organización virtual, de red y modular. Y la estructura de organización que aprende es una estructura que apoya la capacidad de una organización para adaptarse y cambiar en forma continua. Bien. Todo esto está bien desarrollado en el módulo. Esto solamente es una breve explicación como para que tengan idea ya de los conceptos más básicos y puedan comprender más en la lectura del módulo. ¿Qué tenemos acá? Eso ya lo último. Y nos queda ¿cuánto tiempo? Sí, tendría un poquito de tiempo para buscar. Se fue, parece, Andrea, y está volviendo. Voy a ver si puedo buscar documento en estructuras. Algunas imágenes. A ver. Compartir. Acá estructura. Quiero ver, acá creo que tengo unas imágenes.
sobre los distintos tipos de departamentos. Este es otro material. Por ejemplo, esta es una imagen sobre la cadena de mando, que en este caso es una pirámide más alargada, por lo tanto, tienen, la cadena de mando es más reducida en cada nivel, y acá la pirámide es más chata. ¿Por qué? Porque la cadena de mando es más amplia en cada nivel. Después tenemos, a ver, otra cosita que les pueda servir. Por ejemplo, es una departamentalización. Dice, por tiempo, tenemos una departamentalización, acá está por funciones, en el primer nivel, y en el segundo nivel, cada una de estas departamentos o funciones puede tener también unas divisiones, y en el caso de mantenimiento, por ejemplo, tiene el turno mañana y el turno tarde. Por eso, en este caso, decimos que la departamentalización se denomina por tiempo. ¿Sí? Después, otra que tenemos acá, dice la departamentalización, lo estoy viendo, por función empresarial, que sería la más conocida. Siempre, por lo general, se empieza por una primera departamentalización, que serían las funciones. En este caso tenemos un ejemplo, donde está el director general y las distintas funciones, departamentos. Y en este caso, dentro de producción, tenemos otra departamentalización. También puede tener las demás departamentos, como ser marketing, finanzas, pero bueno, no va a entrar, si me pongo a ampliar, no entraría. Entonces, por ejemplo, en la de producción tenemos la función de tornería, de fresado, de soldadura, ahí me comí la L, ¿sí? Y veamos, entonces ese sería el de función, ¿sí? La que está acá, departamentalización por función empresarial. Son los distintos tipos de estructuras que podemos nosotros ir pensando cómo puede ser, digamos, cada una de nuestras organizaciones. Departamentalización por territorio o área geográfica. En este caso tendremos ya zona norte y zona sur, por ejemplo, dentro de lo que sería el departamento comercialización, lo podemos subdividir en zona norte y en zona sur. Por eso esa departamentalización sería por zona o por territorio. En este caso, acá tenemos otro tipo de esquema, porque acá, o sea, lo que pusimos en el primer nivel como departamentalización, pusimos las zonas, zona norte, zona sur, ¿sí? Recursos humanos y finanzas. Y dentro de ellas dos, hemos abierto ya las otras funciones, producción, ventas y contabilidad. O sea, es otro modelo de departamentalización. Luego, tenemos que se llama departamentalización por producto, cuando ya las empresas tienen varios productos que comercializa. Entonces, por ejemplo, en el caso de ventas, se subdivide en ropa femenina y en ropa masculina. ¿Sí? Un ejemplo. Ese sería el departamentalización por producto. Departamentalización por tipo de clientes. Acá tenemos un ejemplo. En este caso tenemos que dentro de comercialización podemos dividirlo en atención a ingenieros y electricistas y atención a particulares. ¿Sí? Entonces, en este caso, la empresa está dividida por clientes. Después tenemos la departamentalización por canales de comercialización. A ver, ¿se me fue? Sí. Y en este ejemplo tenemos
por canales de comercialización tenemos venta directa y venta telefónica. Y a la vez venta directa se subdivide en local A y local B. ¿Sí? Después, la matricial tiene como un cuadro de doble entrada, la matricial. ¿Por qué? Porque tiene están digamos, la línea de la departamentalización por funciones y a la vez tienen un producto X, puede tener o un producto XY, un producto Y, lo que sea, o sea, puede tener varios tipos de productos, que entre los dos, digamos, acá tenemos un gerente que tiene que controlar todos los departamentos que tiene de por sí una organización y a la vez tiene por cada producto también otro gerente, ¿sí? Entonces, como que tiene cada sector es como que tienen que responder a dos gerentes a la vez, ¿sí? Bien, y luego tenemos, bueno, el concepto de organigrama, bueno, esto no es de ustedes. Este es un modelo de estructura simple. El modelo de estructura simple tiene esta forma. Es una pirámide chata. ¿Por qué? Porque no hay una línea media. Porque generalmente es una empresa que recién se está iniciando, entonces está el dueño y por lo general no tienen ningún gerente medio. Puede tener uno, pero por lo general no lo tiene. Y luego tenemos el núcleo de operaciones, ¿sí? Que sería donde están la mayoría de los empleados de la organización. Después tenemos una estructura funcional. Esto estamos hablando ya de los tipos de organizaciones, cuando hablamos de organizaciones mecanicistas o tradicionales, que habíamos nombrado la estructura simple, una estructura funcional y la estructura por división. Tiene que ver con los tipos de departamentalización que recién acabamos de ver. Entonces, la estructura funcional, ahí les puse yo, que son los tipos de departamentalización. Luego, bueno, es un diseño organizacional que agrupa especialidades ocupacionales similares o relacionadas. Es el enfoque funcional hacia la departamentalización, aplicado a toda la organización. Por eso digo, ahí lo marqué que tiene que ver con las departamentalizaciones. La estructura de divisiones. Es una estructura organizacional integrada por unidades, ¿cierto? Eso ya en el caso de que son distintos negocios, que sería, por ejemplo, el ejemplo, perdón. División A, división B y división C. Entonces, cada una de las unidades tienen sus propias departamentalización, ¿sí? Iguales, ventas, producción. O sea que las tres tienen el mismo formato de departamentalización. Y luego tenemos las estructuras orgánicas. Esto es lo que quería que ustedes vean bien como dibujitos, como gráfico para que entiendan. La estructura de equipo es una estructura en la que toda la organización está integrada por grupos o equipos de trabajo. O sea, no hay una forma, un formato de una estructura como lo que venimos viendo, ¿sí? Todos son importantes en este caso. Bueno, en el otro también, pero acá todos participan como dueños, como que quien dice, nos pongamos la camiseta todos, ¿sí? Y todos somos iguales, ¿sí? Cada uno en cada función que nos toca. Dice acá, dice, adiós a los jefes, ¿sí? Esas serían las de equipo. Estructura de proyecto de matriz. Es parecido a lo que acabábamos de ver, a lo que sería la departamentalización matricial. Solo que acá la diferencia es que en vez de producto, como teníamos en la departamentalización matricial, tenemos un proyecto A y proyecto B. En este caso, cuando se termina y se cumple con un proyecto, digamos, se vuelve a la tarea inicial.
¿sí? Hasta que haya otro proyecto. Luego tenemos la estructura sin límites. Es una estructura que no está definida ni limitada a márgenes artificiales, que es lo que hemos leído también, y una estructura de organización que aprende. Bien, bueno, acá ya no tengo ninguna gráfica como para enseñarles, pero bueno, es importante que ustedes vean, por ejemplo, esto, cómo funciona una organización de equipos y una estructura matricial. Bien, creería que ya tenemos poco tiempo, ya se nos va a cortar. Nos queda 1 minuto y 6. Bueno, esto está grabándose. ¿Sí? Así que cualquier cosa lo van a subir en la plataforma para que lo puedan ver de nuevo. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, no sé si nos vemos el jueves que viene. Bien. Espero que les haya servido, aunque sea como para que vayan sabiendo. Para el próximo jueves voy a tener mis dudas porque todavía no lo leía el trabajo práctico, entonces Bien. no me surgen todavía. Bien, bien. Sí, 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 te Y entiendo. bueno, disculpa que he estado muy dispersa porque estaba justo con problemas acá en la casa con la niña y la conexión de internet. Sí, se te iba, se te volvió.